Buenos días a todos. La Asociación Mujeres del Sistema de la Infraestructura de la Calidad Música agradece su presencia en este webinar titulado Transformación de negocios en la era digital. Para este tema el día de hoy tenemos como ponente al doctor Carlos Osaya, director de área en la empresa Servicios Corporativos VAL. Le cedo la palabra a la presidenta de música, la maestra Maribel López. Adelante, maestra. Muchas gracias, Dani. Muy buenos días a todos. Una alegría estar en otro webinar más de nuestra Asociación de Mujeres. Veo mucha gente de EMA, me da mucho gusto, pero veo también mujeres de música, bienvenidas, veo evaluadoras, veo amigos acreditados. Qué alegría que estén con nosotros para aprender muchísimo de este webinar. Antes de presentar al doctor Sosaya, quiero decirles que es un gran amigo de la infancia, estudiamos juntos y luego coincidimos en la universidad. Entonces he seguido su carrera y me siento muy orgullosa de que hoy esté con nosotros y haya aceptado nuestra invitación. Como dijo Dani, es director de área de la empresa de servicios corporativos VAL, pero antes de entrar a este webinar le pedí que recortáramos su semblanza porque si no se me iba a ir la hora hablando de todo lo que ha hecho Carlos y todos los premios que ha tenido. Fue director de sistemas de Grupo Nacional Provincial del 2003 al 2015. También fue director de la División Académica de Ingeniería del ITAM desde el 92 al 2003. En el 2018 ocupó de forma interna la dirección de sistemas en el Palacio de Hierro. Él estudió en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, presidenta de música. Él se fue hacia la licenciatura en Ingeniería Química, pero saliendo no se conformó y se fue a hacer una maestría y un doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Carnegie Mellon. Luego también ha sido profesor en cursos de maestría y desarrollo ejecutivo del ITAM. Acabamos de estudiar con él también gente de EMA, todo esto de la inteligencia artificial. Y pues para acabar, Carlos, solo quiero presumir que en el 81 recibiste el Premio Nacional de la Juventud en manos del presidente de la República. Así es que tenemos el honor, el orgullo de tener un súper expositor el día de hoy. Espero aprendamos mucho y le saquemos mucho problema a esta plática. Carlos, querido, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Al, Adelante. al contrario, muchísimas gracias, Maribel. Para mí es de veras el honor es todo mío. A Maribel la quiero muchísimo y la admiro muchísimo. Digo, somos amigos de hace mucho y me tocó ver pues todo el impulso que le ha dado a la EMA y no y al todo lo que tiene que ver con calidad. Entonces, cuando me dijo de esta asociación, le dije encantadísimo, ¿no? De estar aquí. Qué bueno, sabía un pizarrón aquí que estaba ocupando la pantalla. Bueno, mil gracias Maribel, mil gracias a todos los de la EMA, pues el gusto de volverlos a ver después de haber ido a dar esas pláticas sobre inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito más amplio y que va a tocar a todas las organizaciones. Entonces me parece padrísimo que estén aquí. Tenemos hasta las 11, entonces les preparé una presentación de 60 y tantas láminas. Entonces vamos arrancando para calentar motores. De todas maneras, si tienen algún momento alguna pregunta o algo, levanten la mano y yo aquí sí lo veo y detenemos la exposición. Y al final espero que tengamos tiempo también para poder platicar, ¿sí? Bien, Entonces, Carlos, está abierto el chat por si quieren escribirlas en el chat y ahí les damos seguimiento. súper. Y ahí, ok, entonces déjame regresarme aquí al inicio. ¿Sí ven la presentación? ¿Sí? Sí la ven, Sí, ¿verdad? No sí me... se ve bien. Ok. Bueno, entonces, como dijo Maribel, el tema es transformación de negocios, cualquier tipo de negocios. Puede ser una organización acreditadora, puede ser una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, pero cualquier organización humana va a tener que cambiar en la era digital y vamos a platicar por qué y vamos a ver en qué sentido tiene que cambiar. El tema de lo que es la cuarta revolución industrial es un término que acuñó el Foro Económico Mundial en 2016 apenas. Los que son más viejitos aquí en la audiencia, aunque veo casi puros jóvenes, pues seguramente ya escucharon el tema, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo estudié en la universidad, en la prepa,
La única universidad, la única revolución que había era la primera revolución industrial, que fue la de la máquina de vapor, ¿no? Entonces, ¿cómo que la cuarta? ¿Cuáles fueron la segunda, la tercera revolución? Ahorita lo vamos a platicar. Pero este es un libro que hace el Foro Económico Mundial. Este es el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Y lo que está diciendo es que es una época en la que la tecnología está evolucionando tan rápido, a una velocidad que no es lineal, sino exponencial, que esto está haciendo que cambien mucho las reglas del juego, ¿no? Los avances que hemos visto, por ejemplo, en la inteligencia artificial y el impacto que esto va a tener en la manera como hacemos nuestros trabajos, ¿no? En la sustitución de unos trabajos por otros, en la demanda de nuevos tipos de profesionistas, es solo una de los impactos de la cuarta revolución industrial, pero hay muchos que vamos a platicar rápidamente. ¿Esto qué está haciendo? Pues que crea mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y a su vez esto crea riesgos, ¿no? Aquellas empresas que no se adapten a los nuevos tiempos no van a poder, organizaciones de cualquier tipo, instituciones de cualquier tipo, universidades, etcétera, que no se adapten, no van a poder seguir agregando valor o seguir compitiendo, seguir creciendo, ¿no? El problema es que estamos ya sintiendo los impactos de la cuarta revolución industrial, pero muchas eh, organizaciones no entienden cómo aprovechar estas oportunidades y disminuir estos riesgos. Jack Welch, que fue el director general de General Electric y muy admirado en el mundo de los negocios, él decía que si la velocidad de cambio fuera de una organización es mayor que la velocidad de cambio dentro de la organización, el final está cerca. ¿El final de quién? El final de la organización, ¿sí? Esto no es otra cosa que la teoría de Darwin. O sea, quienes han sobrevivido no son las especies más fuertes, más grandes, ¿no? Sino aquellas que son más ágiles y que pueden adaptarse a los cambios que están ocurriendo en el entorno. Em, entonces, el tema no es nuevo, ya lleva algunos años. Todas las organizaciones de cualquier tipo lo están sintiendo y más del 80% ya sabe que tiene que transformar y está tratando de hacerlo, pero solo uno de cada seis, según esta referencia de el Gailey Arons, logran esa visión. ¿Por qué? Porque es un tema mayor, no es un cambio cosmético, no es más de lo mismo, es un cambio en las reglas del juego y tenemos que dar un paso para atrás y repensar qué es lo que hace sentido, cómo nos debemos de organizar, cómo debemos de tomar decisiones para poder adaptarnos a los retos que trae consigo la era digital y para poder aprovechar sus oportunidades. Entonces tenemos que cambiar los fundamentos de cómo pensamos, actuamos y nos comportamos. Este es un artículo aquí del MIT que se llama Alineando a la organización con su futuro digital y me gusta porque trae, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo cambia una organización conforme va madurando en esto que se llama su transformación digital, que no es otra cosa que qué transformación tiene que tener la organización en todas sus dimensiones para poder competir en la era digital. Entonces vamos a platicar qué es esa transformación y cómo lograrla, cuáles son algunas metodologías y mejores prácticas para hacerlo. Este es el temario. Vamos a empezar hablando de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y qué son estas tecnologías que le llamamos exponenciales por la manera como están evolucionando. Y después vamos a platicar un doble clic en ese artículo que les acabo de mostrar sobre qué cambios tienen que ocurrir en una organización para poder ser competitivo en esta era de tanto cambio y de tanta volatilidad. Algunos mitos y realidades sobre la transformación digital, y ese es el primer tema. Después vamos a profundizar en dos aspectos que cambian mucho en la era digital, que es la innovación. Antes la innovación se hacía mucho dentro de las organizaciones, ahora es una innovación que se hace a través de ecosistemas que colaboran conjuntamente, es mucho más abierta, y el liderazgo, que implica cambiar la manera como nosotros gestionamos a nuestros equipos de trabajo, a cualquier nivel que estemos de la organización, y cómo se toman las decisiones en las organizaciones que son más exitosas. El tercer tema, vamos a hablar de este concepto que le vamos a llamar la maestría digital, que tiene que ver con dos capacidades que tenemos que desarrollar. Capacidades digitales, es decir, usar las tecnologías de información y las otras tecnologías para mejorar los procesos, para mejorar la experiencia del cliente, para innovar el modelo de negocio. Pero no solo necesitamos
hacer esas soluciones y hacer mejor esas cosas, sino que tenemos que cambiar el ADN de la organización. Entonces tenemos que cambiar nuestras capacidades de liderazgo digital y tecnológico, ¿no? Y ahí vamos a ver una metodología de alto nivel de cómo hacer esto en una organización. Y finalmente vamos a concluir la plática con algunas lecciones aprendidas, ¿no? Para no cometer los errores que muchas organizaciones cometen cuando inician este viaje. Entonces, les decía yo que en la prepa solo vi la primera revolución industrial, esa fue a finales del siglo XVIII y fue la de la máquina de vapor, ¿no? Donde se empezó a mecanizar la producción, inicialmente en la industria textil y desde entonces hubo mucha resistencia, pero al final, pues la tecnología se adoptó, ¿no? Porque pues, se genera mucho valor con esto y eso permitió la primera etapa de industrialización de los países. Después, 100 años después, casi viene la energía eléctrica. Eso es lo que el Foro Económico Mundial le considera la segunda revolución industrial. Aquí es la época de Edison, de Tesla, en la energía eléctrica, la primera iluminación, primeras ferias internacionales con esto, ¿no? Y empiezan a surgir también ya mucha más automatización y producción en masa, la línea de ensamble, ¿no? Y principio del siglo XX, toda esta parte de industrialización. Casi 100 años después viene la tercera, que es la que utiliza la electrónica, las tecnologías de la información, la computación. ¿Por qué la ponen en 1969? No lo sé, pero es más o menos aquí empezaron a surgir los primeros ordenadores personales, etcétera. Y la cuarta no le pone fecha el Foro Económico Mundial, dice que esta se ha venido ocurriendo desde finales del siglo XX, o sea, ya llevamos décadas con esto. Las tecnologías ya existen, pero lo que ha pasado es que por primera vez se empieza a fusionar lo que es físico, digital y lo biológico. Entonces empiezas a hablar de chips de memoria que te pueden extender tus capacidades, ¿no? O uso de robótica para poder, gente que no puede mover los músculos puedas mover, etcétera. Entonces podemos editar el ADN, ¿sí? Podemos imprimir materia orgánica, podemos crear nuevas especies que no existían en la naturaleza. Eso ya existe, no es ciencia ficción y eso va a cambiar al mundo, ¿no? Lo estamos viendo en sectores como la salud, por ejemplo, ¿no? O la esperanza de vida, que está aumentando mucho. Nosotros fuimos con don Alberto Bayer, que era el presidente del Grupo Val, donde trabajo, a Silicon Valley y nos dio una plática que se llama La Vida Eterna y no te la daba un merolico aquí en el Zócalo. Era gente de universidades como Columbia, Stanford, ¿no? Que te decían, esto está pasando y la esperanza de la vida está subiendo más rápido a veces de lo que, por toda la evolución que hay en las medicinas, porque ahora puedo editar el genoma, porque te puedo hacer medicinas personalizadas, porque tengo sensores que puedes saber si tienes una arritmia antes de que tengas el infarto. Entonces, ¿eso cómo va a afectar a las industrias? Pues muchísimo. Yo trabajé en GNP, como les dijo Maribel, teníamos el seguro de vida, pues las tablas de mortalidad ya quedaron obsoletas. El seguro de gastos médicos, pues el modelo era que tú comprabas el seguro y cuando te enfermas te pago un reembolso, ¿no? Pero cuando se diseñó el producto, no existían las nuevas medicinas que se acaban de inventar el año pasado y que son más efectivas. Entonces, la esperanza de vida cuando tienes un cáncer, diabetes, hipertensión, pues es mucho más larga de lo que lo tenías hace algunos años y muchos de los clientes de GNP llevan muchos años siendo clientes cuando no existían estas medicinas. Entonces todo el modelo de negocio tiene que cambiar. En los coches autónomos, pues imagínense el seguro de automóviles, nosotros suscribíamos por modelo de coche, edad y sexo del conductor. Ahora son software lo que va a estar manejando esto, ¿no? El tema de riesgos, ¿qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si un sistema de estos de inteligencia artificial toma una decisión equivocada? ¿De quién es la culpa? ¿Del programador? ¿Del que validó el modelo? Es un nuevo mundo en el que no habíamos estado, ¿no? Y los cambios han ocurrido con una velocidad exponencial, es un tsunami, ¿sí? Entonces la velocidad es exponencial, el impacto ya les hablé del impacto en la persona, ¿no? Pero va a afectar todo, los procesos, las cadenas de suministro, la manera como se generan nuevos productos, servicios, medicinas, etcétera. Y es una transformación no cosmética, sino radical. Entonces, este es el tema de mayor preocupación del Foro Económico Mundial que se junta todos los años en Davos, ¿no? Y
y es justamente lo que motivó el que yo me empezara a meter en este tema de la transformación de negocios en la era digital. El Foro Económico Mundial, si hacemos un zoom en la cuarta revolución industrial, habla de 6 tendencias. Uno es este uso de los sensores para todo. Esto, por ejemplo, es un diente con un sensor, ¿no? Y vas a tener todo, ya vas a tener implantes, o sea, un celular implantado para que no lo tengas que cargar en la noche. Y va a estar conectado todo el tiempo y tienes tu sensor que te dice si dormiste bien, no dormiste bien, cuántas calorías has quemado, si estás comiendo o no sanamente, ¿no? Dando una foto del plato, etcétera. O sea, es todo conectado con todo. Todos tenemos una supercomputadora en nuestro bolsillo. Cuando Maribel y yo estudiamos en la HH-UAM de Azcapotzalco, pues la computadora más grande que había era una Cray 2 que ocupaba medio cuarto, se enfriaba con agua, ¿no? Y hoy en nuestro celular tenemos una computadora que es miles o si no millones de veces más poderosa que aquella, ¿sí? En el poder de nuestro bolsillo. Y lo que antes era muy caro, como el almacenamiento, pues la primera computadora, la IBM XT, ¿no? Era de personal, tenía un disco de 10 megas, ¿no? Y ahora tenemos, imagínense la cantidad de gigabytes que tienen, ¿no? Ustedes en su dispositivo de almacenamiento. El Internet de las cosas es el uso de todos estos sensores para hacer a los productos inteligentes. Ahora se habla de las ciudades inteligentes, de la ropa inteligente, de los transportes inteligentes, porque el concepto de producto, que era solamente componentes electromecánicos, ahora se ve enriquecido por estos sensores. Entonces ya no son solamente, dice Michael Porter, uno de los autores de estrategia de Harvard, dice, son productos inteligentes y conectados, ¿no? Entonces, eso te abre unas oportunidades enormes de dar servicios, de personalizar las ofertas, de lo que hacemos, ¿no? Y muchas otras cosas. Inteligencia artificial, ya lo platicamos, no es nueva, la inteligencia artificial, el término se acuña en 1956 en una conferencia en la Universidad de Dartmouth, donde van los 6 padres de la inteligencia artificial. Los primeros algoritmos, por ejemplo, de redes neuronales se hicieron en esa década o en los 60, los primeros robots también. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora con todos esos sensores y eso tengo mucho más datos y gracias a que el poder de cómputo es hace algunas décadas, podemos entrenar modelos en un tiempo razonable y no nos tenemos que tardar años entrenando un algoritmo, ¿no? Y como tenemos más datos, lo podemos entrenar. Entonces, lo que ahora se llama aprendizaje automático o machine learning, que es como una regresión con esteroides, es a partir de los datos generar modelos, ¿no? Que reproducen lo que está pasando con esos datos. Entonces, con eso puedo automatizar muchísimas tareas que antes no se podían automatizar. El quinto es este modelo de negocio de plataforma. Antes de Internet no existía ni Airbnb, ni Uber, ni ninguno de estos negocios que ponen en contacto a los clientes de diferente tipo con los proveedores, ¿sí? El que se quiere hospedar en algún lugar y el que tiene el espacio donde se puede quedar el que se quiere hospedar, o el que quiere transportarse de un lugar a otro y el chofer que está dispuesto a llevarlo si se gana una lanita y con su propio coche. Entonces, esos modelos de plataforma están cambiando también el mundo. Las empresas más grandes tienen modelos de negocio basados en Internet y en esto de plataforma. Y el otro tema que está cambiando también a la economía de manera importante es todo lo que es la cadena de bloques, blockchain, que es lo que está atrás de Bitcoin y de las criptomonedas, ¿no? Pero que su impacto no es la Bitcoin o Ethereum o cualquiera de las criptos que hay, o la nueva que acaba de crear Trump, sino que lo que permite la blockchain y por eso el ecosistema de Bitcoin se pudo echar a volar, porque antes había dinero, había un problema que no se podía resolver, que es cómo no puedo hacerle trampa y gastar 2 veces 100 pesos, ¿no? Entonces, el blockchain es un registro que todo el mundo puede ver, que además, si lo quieres alterar, te cuesta dinero, y además está copiado muchas veces. Entonces, es un registro, es como un general ledger, un registro de propiedad de activos que está abierto para todos. Entonces, eso lo que permite es que el Internet ya no sea solamente un Internet para compartir información, sino que ya puedas hacer transacciones de valor.
Y finalmente las impresoras 3D. Aquí se ve una que está imprimiendo esta cabeza de plástico, pero con las impresoras 3D que van poniendo capas de material, puedes imprimir casas, puentes, coches, este, materia orgánica. O sea, puedes imprimir un riñón y el Foro Económico Mundial dice, pues vas a poder imprimir un hígado para un trasplante en esta misma década. ¿Sí? Entonces, son muchos cambios, ¿verdad? Y además aquí ven a este señor, perdón, que se llama el segundo que está de arriba para abajo, Gordon Moore. Él dijo que el número de transistores en un microprocesador de los que usan las computadoras, él fue uno de los fundadores de la empresa Intel, se iba a duplicar cada 18 meses. Y lo dijo en una plática de pasillo, ¿no? Y duplicarse cada 18 meses eh, no es muy sostenible, ¿verdad? Porque si es el doble del doble del doble del doble, lo que ocurre es que ocurre un crecimiento que no es lineal, sino exponencial. Aquí ven una gráfica que se ve lineal, que dice Always More de la revista The Economist. Se ve como una línea recta, pues no es una línea recta porque la escala Y, el eje Y es logarítmico. O sea, cada rayita es 100 veces más que la anterior. Si lo graficara lineal, sería como se ve aquí la curva exponencial. Y eso es lo que ha pasado con el poder de cómputo. O sea, cada 18 meses el doble, ¿no? Y aquí les hago una pausa rapidísima imagínense ustedes que yo les digo que vamos a hacer el siguiente experimento, ¿no? Vamos a dar cada minuto, van a dar ustedes un paso, ¿sí? En 30 minutos, ¿a dónde llegan? Pues a la puerta de la oficina o ¿no? Si están en su casa, pues a la sala o a donde sea, ¿no? Ahora imagínense que les digo que lo vas a hacer cada vez el doble del minuto anterior. Entonces, el primer minuto das un paso, el segundo das dos pasos, el tercero das cuatro pasos, 8, 16, 32. Así de estómago. En 30 minutos, ¿a dónde llegarían? Pues a Tijuana, o a la Villa, o a Europa, ¿no? No, le darían 26 vueltas a la Tierra, ¿sí? Pero lo más impresionante es que en el último minuto, como van al doble de la velocidad, le dieron 13 vueltas. Entonces, en lo que en el primer minuto fue un paso, menos de un metro, en el minuto 30 o 30 veces después de haberse duplicado, se vuelve darle 26 vueltas a la Tierra. Eso es lo que ha pasado con el poder de cómputo. Por eso es que ustedes en su celular tienen muchísimo más poder de cómputo que la computadora más poderosa del mundo en los ochentas. ¿Sí? Y eso, lo que está pasando es que no solo está pasando con las computadoras. Por eso la inteligencia artificial está evolucionando. O sea, ves el chat GPT de cuando salió el 3, ¿no? Y que hizo mucho ruido, ¿no? En 5 días tenía no sé cuántos millones de gentes y todo. Ves el de ahorita, es exponencialmente mejor. Ves los que generaban imágenes y ves unos meses después y dices, wow, ¿no? Y entonces ves los chatbots, ¿no? Al principio el Siri o el Yatsiri que no entendía bien. Bueno, pues ahora es muchísimos. Los sistemas de reconocimiento de imágenes antes eran bastante chafas. Hoy puedes, son mejores que los humanos, ¿no? Y en muchas cosas está siendo superior a lo que hacemos nosotros. Entonces, la transformación del mundo va a ser tremenda, ¿sí? Eso es lo primero que los quiero convencer. Y está ocurriendo no solo en el poder de cómputo, sino en todo lo que se convierte en información. Entonces se espera, por ejemplo, que en 2025 los avances en medicina sean superiores a los es como las 13 vueltas a la Tierra, superior a todo lo que se ha avanzado en los años anteriores, ¿no? ¿Y eso cómo va a afectar el mundo? Muchísimo, ¿sí? Ese es el primer mensaje que les quiero dar hoy. Este señor es Moore entonces, y este señor de aquí arriba es Ray Kurzweil, y Ray Kurzweil dice, oye, cuando algo se vuelve información y se procesa en estos chips, que cada vez son más poderosos y más poderosos y más poderosos, pues también empieza a evolucionar eso de manera no lineal, sino exponencial. Entonces, los avances en la robótica, en la biotecnología, en la bioinformática, en la medicina, en la neurociencia, en la ciencia de datos, en la impresión 3D, en todas las tecnologías, está haciendo, como todo se ha vuelto digital y los chips ahora son los chips con esteroides, están avanzando muy rápido, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos, ya está viejito, está es de un libro de 2015 de Salim Ismail, pero pueden ver que
O sea, lo mismo pasa. O sea, ¿por qué pueden tener ustedes una computadora, una supercomputadora millones de veces más rápida que la que tenía la UNAM, la Cray 2, por ejemplo? ¿No? Porque también el precio ha ido bajando. Entonces, eso de que se vuelve en 18 meses el doble de poderoso, el chip, lo mismo, el mismo chip en 18 meses cuesta la mitad y en otros 18 va a costar la cuarta parte y luego una octava parte. Entonces también está cayendo exponencialmente el costo. Y aquí lo vemos, no es una regla como la de la gravedad, ¿no? Que es exacta, pero sí vemos un patrón que es cada vez más rápido. Por ejemplo, la impresión 3D, lo que te costaba $40,000, ahora te costaba 7 años después $100. Los robots de 500,000, medio millón de dólares a 22,000. Los drones de 100,000 a $700. La energía solar, la biotecnología de 10 millones de dólares a $1,000. O sea, 10,000 veces en 7 años. Aquí ven ustedes cómo. Entonces, ¿esto qué está pasando? Pues que esto va a llegar a toda o sea, gente que ha estado excluida del sistema financiero, del sistema de salud, del sistema de educación, en las zonas más marginadas del mundo, pues va a poder empezar a tener acceso a todo eso. Es un mercado importante también y también eso va a transformar el mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que pasar entonces en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones para poder eh, ser exitosos y aprovechar las oportunidades que trae consigo la cuarta revolución industrial? Entonces yo me he dedicado a sistemas toda mi vida y a tecnología y me encontré este artículo por ahí del 2016 y dije, pues ya entendí lo que es la transformación digital de una organización y es un artículo de una firma de asesoría y consultoría y análisis que se llama Gartner Group, que usamos mucho los que estamos en sistemas, porque ellos revisan todas las tecnologías y qué traen los proveedores y cuáles son los más innovadores, etcétera, ¿no? Y entonces aquí hablan de una tecnología, si ven el título, dice construyendo una plataforma tecnológica para los negocios digitales. Y te habla de que tienes que tener tu sistema transaccional, que es de información, que normalmente lo usan los empleados, por ejemplo, un ERP como SAP, tu portal de proveedores con el que te conectas con tus proveedores, tu portal de clientes o tu app o tu presencia en redes sociales. Si eres una empresa de producción, por ejemplo, una minera, tienes sensores en tu línea de producción y en el centro tienes la parte analítica. Yo dije, pues sí entiendo y es un poquito más de lo mismo, nada más que ahora antes eran casi los sistemas cuando yo empecé a trabajar, solo lo usábamos los empleados, no se conectaban los clientes, ¿no? Trabajaba en una empresa de manufactura ahí en Vallejo. Pero ahora estás conectado con tus clientes, ¿no? Con tus cosas y con tus socios de negocio, ¿sí? Dije, pues me va a venir más chamba y aquí se abren muchos modulitos. Los azules son los temas de información, los rojos son los analíticos, ¿no? Y ya empieza a ver más módulos, APIs, Application Program Interface, para conectarte con los proveedores. Aquí está la presencia en redes sociales en gris, en verde la Internet de las cosas. Pero estaba muy equivocado. Esto fue en 2016, ¿sí? Ver a la transformación de una organización solo como un conjunto de cajitas o de sistemas de software y hardware, de soluciones de software y hardware, es muy limitado. O sea, la transformación no va a ser solo de la plataforma tecnológica, tiene que ser del ADN completo de la organización. Entonces, hay tres maneras de ver la transformación digital complementarias. Esta es una que fue la primera que me encontré en este libro de David Royce de la Universidad de Columbia, donde él dice, mira, en la era digital vas a tener que cambiar la manera como concibes estos 5 dominios de negocio, ¿sí? Primero, los clientes, ¿no? Los clientes antes eran tu mercado, tú les vendías un producto, ellos lo pagaban, normalmente ahí te olvidabas de ellos, a menos que tuvieran una póliza de mantenimiento, de soporte posterior, y ya. Yo diseñaba el producto y los clientes eran el mercado. Y además, generalmente era un mercado masivo. Hoy, lo que tienes que hacer es estar permanentemente en contacto con tus clientes. Tus clientes son parte de tu comunidad y son los que te pueden ayudar a mejorar tu oferta de valor. Entonces, por ejemplo, Starbucks tiene en su programa de lealtad de Starbucks, donde te van dando puntos y vas pudiendo comprarte tu frappuccino. Tienen miles y miles de clientes que proponen mejoras, que votan
y Starbucks se compromete a implementarlas. Entonces estás aprovechando a tus clientes que son leales para mejorar tu oferta de valor. Las plataformas, ya hablamos de Airbnb, de Uber, entonces no hagas solo un modelo de negocio de vender un producto. Los más exitosos ahora están poniendo en contacto a clientes de diferente tipo que quieren intercambiar valor y esas son las plataformas. Los datos antes eran, no nadie los pelaba o se los encargabas que estaba ahí en sistemas, ¿no? Porque pues, son datos y se manejan en computadoras. Pero hoy los datos son un activo muy importante para tomar buenas decisiones. Por ejemplo, Intercontinental, los hoteles, tienen más de 14,000 datos por cada uno de sus clientes, saben dónde se quedaron la última vez, qué fue lo que comieron, o sea, todo lo que te puedas imaginar para poder hacer una oferta más particular. La innovación, decíamos, la innovación se ha vuelto más abierta, sí, y además tenemos que equivocarnos muchas veces poco para poder tener éxito. Entonces es el moto de Silicon Valley, fail fast, fail cheap, y una empresa que lo ha hecho extraordinariamente bien es Capital One. Ellos lanzan decenas de miles de productos. Yo en las empresas que he trabajado lanzaban 1 o 2 productos por año, ¿no? Estos cuates segmentan muy bien el mercado y sacan productos para necesidades financieras muy particulares para cada uno de esos microsegmentos. La enciclopedia británica, pues yo me acuerdo, era mi ilusión tenerla. Mi mamá tenía una de mi abuelo, ¿no? Y y bueno, la enciclopedia británica casi quiebra, tuvo que reinventarse cuando salió en carta y luego cuando salió Wikipedia. Hoy Wikipedia tiene muchas más entradas que la enciclopedia británica y británica como empresa ahora son más cosas de educación, de juegos, de otras cosas. Entonces, Rogers nos dice esto, dice, en la era digital hay estos 5 impactos estratégicos en tu organización. Entonces tienes que ver cómo aprovechar a los clientes, competir por plataforma, aprovechar tus datos, innovar de manera distinta y renovar tu oferta de valor. Esta me gusta más, este es del MIT, del artículo que les mostré anteriormente. Lo que aquí te dice el MIT es tú tienes que transformar todo en la organización. ¿Cómo haces estrategia de negocios? ¿Sí? Normalmente hacíamos fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas, te ibas a Cuernavaca, sacabas unas carpetas y quedaba el plan estratégico ahí. Hoy la incertidumbre es tan grande y además nadie sabe qué va a tener éxito en el mercado, que la única manera de hacer estrategia es ir aprendiendo haciendo. Entonces tenemos que tener no el plan estratégico escrito en piedra, sino tener las hipótesis más educadas que podamos tener, pero tenemos que ir aprendiendo haciendo, learn, innovate, repeat, ¿sí? Las tareas. Las tareas antes las hacíamos internamente en nuestros procesos, ¿no? Luego usamos outsourcing, sí, es recursos más baratos, pero lo sigamos haciendo nosotros. Algunas tareas sofisticadas ya las externalizamos, por ejemplo, el cálculo del pasivo laboral lo hace normalmente un bufete actuarial, ¿sí? Entonces, lo que tú quieres en la era digital es que la tarea la haga quien mejor la pueda hacer, sea dentro o fuera de la organización. Y eso va a implicar que tengas relaciones con terceros que pueden hacer las cosas mejor que tú. Por ejemplo, cuando se hicieron las vacunas de COVID, pues Pfizer no hizo la vacuna, la hizo Biotech y Pfizer lo que puso fue toda la infraestructura de distribución y de producción. Pero ¿por qué la hizo Biotech? Pues porque es una empresa innovadora, emprendedora, ágil, ¿no? Y no es un Pfizer grandote. SpaceX, pues ahora acaban de ir a rescatar a los astronautas ahí en la estación espacial, ¿no? Eso no lo hizo la NASA. ¿Por qué? Pues porque aunque la NASA haya inventado la industria, es espacial, la industria espacial ya ha puesto al hombre en la luna, es una empresa grandota, burocrática, con un ADN que no está adecuado a la era digital. La cultura. La cultura tiene que ser, estamos muy acostumbrados a no, o sea, si fallaste es porque no planeaste bien o no ejecutaste bien. Y eso es una falacia en la era digital, ¿no? En la era digital hay tanta incertidumbre que lo que tienes que hacer es aprender lo más rápido que puedas. Y aquí nos recuerda el método científico, que ustedes pues son sistemas de infraestructura de la calidad, pues lo conocen muy bien, o sea, tienes que hacer una hipótesis y la tienes que probar. Y si la hipótesis no funciona, pues cambias la hipótesis para explicar al fenómeno hasta que encuentres una hipótesis que sí explica el fenómeno. Tienes que hacer experimentación. Lo mismo pasa, si yo quiero desarrollar un nuevo seguro, pues tengo que probarlo en el mercado y ver si funciona o no funciona. En lugar de pensar
como le hacíamos antes, pues que yo llevo muchos años en esta industria, yo sé lo que el cliente quiere, ¿no? Hoy las industrias están cambiando tan rápido y la oferta de valor está cambiando tan rápido y las barreras entre las industrias están cambiando tan rápido, se está fusionando. Por ejemplo, Amazon ya vende seguros. Entonces Amazon es competidor de GNP, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que tener una cultura donde la gente pueda experimentar para aprender. Y eso es lo que te va a permitir innovar. La gente, ahora se habla mucho de las habilidades suaves, ¿no? Sí, porque el trabajo se ha vuelto mucho más colaborativo, ¿sí? Porque si vas a tener que estar interactuando con el cliente, tienes que tener las orejas grandes para escuchar bien, y tienes que repensar, ahora con la pandemia ya lo vimos, los modelos tradicionales de o trabajas para mí o no podemos hacer nada, o estás en mi nómina, a pensar en unos esquemas mucho más de ganar, ganar con startups, con gente que no trabaja en tu nómina, pero que es aliado de ti para poder generar valor de forma conjunta. Y eso requiere muchas habilidades suaves que muchas veces en las universidades no se enseñan. Y la parte de la estructura organizacional, el organigrama, ¿no? En la era industrial hacía sentido tener las decisiones en la parte de arriba de la pirámide, porque él era la gente más experimentada en la industria. Y como la industria no cambiaba, y por algo habían llegado a donde habían llegado, porque tenían un track exitoso, ¿no? De resultados. Ahora en la era digital, pues dice Gary Hamel, el cuello de la botella está arriba. Y muchas veces eso es lo que pasa, que los ejecutivos de alto nivel en las organizaciones creen que lo que les funcionó en el pasado, en la era industrial y que los llevó a donde están ahora, va a seguir siendo válido en la era digital. Y no es así. Las empresas más exitosas ya entendieron que tienes que descentralizar la toma de decisiones, que tienes que empoderar a la gente y tienes que ser más un coach, ¿no? Porque la gente que sabe qué le duele al cliente es la que está en el punto de contacto con el cliente, no es el director de ventas, ¿sí? Entonces, esta me gusta porque sí te habla de los cambios que tienen que ocurrir en todos los elementos de una organización, no solo en los 5 dominios, ¿no? Y esta también es del mismo artículo de Alineando la organización con su futuro digital, porque aquí vemos en los renglones distintos atributos de una organización y en los colorcitos vemos el triangulito café, son aquellas empresas que están empezando su transformación. Las naranjas son a mitad de la transformación, ya van en desarrollo, y las verdes es que ya estás madurando. Pero lo más interesante es cómo cambia la organización. O sea, la organización se vuelve más ágil. Cuando empiezas tu transformación, normalmente estás muy acostumbrado a la optimización, a los procesos centralizados, a la toma de decisiones perfecta, a los business case bien claros. Y entonces para tomar decisiones te tardas mucho. En la era digital necesitas atreverte y ser más ágil, adaptarte más rápido. El apetito de riesgo también cambia. En lugar de ser conservador, tienes que pensar en grande. La toma de decisiones, como nos lo decía Rogers, se vuelve más basada en datos, menos en intuición. La estructura, como nos decía el MIT, se vuelve menos jerárquica, más distribuida. El trabajo, antes era, pues sí, yo trabajo para ganar dinero, para poder vivir, ¿no? Pero te pasas tanto tiempo en el trabajo, ¿no? Que necesitas que el trabajo sea algo que desarrolla a tu gente, donde, o sea, es parte integral de tu vida, ¿sí? Y el trabajo se va a volver menos de silos y más colaborativo. Entonces, esto también te habla del cambio de ADN, ¿no? Entonces, la tercera manera de ver a la transformación de las organizaciones en la era digital es el para qué y el cómo. El para qué es, ¿para qué me voy a invertir en tecnología? Es para mejorar la experiencia de los clientes, como le hace Starbucks, para mejorar mis operaciones, como le hace Codelco, el principal productor de cobre, con sus centros de operación remota, donde logras la eficiencia de muchas minas, porque los expertos en un solo lugar y tienes información en tiempo real y la retroalimentación. O como le hizo Apple cuando inventó iTunes o el App Store, que es un modelo de negocio de plataforma, donde muchos desarrolladores que no están en la nómina de Apple desarrollan apps en sus propios equipos y Apple los pone, si pasan los criterios de calidad en la plataforma, para que otros usuarios de los iPhones lo compren o lo descarguen. Entonces Apple no está construyendo las aplicaciones, lo están haciendo los propios desarrolladores que no están en su nómina, ¿sí? Entonces ese es un poco el para qué uso la tecnología. Ahora,
¿Cómo logro la transformación de la organización? ¿No? Pues vamos, ese es el cómo. Entonces necesitamos hacer una visión que sea transformadora. Por eso me gusta mucho este signito, este dibujito de la oruga que se convierte en mariposa, porque pasar de una organización conservadora, burocrática, jerárquica, a una organización ágil, dinámica, donde la gente está empoderada, no es un cambio menor, es un cambio mucho mayor que el que vimos en los noventas con la ingeniería de procesos, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que haya una visión común de toda la organización. Lograr el compromiso, el cambio no lo vamos a hacer los ejecutivos, el cambio lo tienen que hacer toda la organización y principalmente la gente que está cerca de los clientes y en los procesos, ¿sí? Tenemos que ir tocándola de oído, aprendiendo, haciendo, por lo tanto vamos a tener que tener una buena gobernanza, ¿sí? Que va a permitir nuevas iniciativas que no estaban en octubre, pero que acaban de surgir, ¿no? A mí me ha tocado ver en algunas organizaciones que el plan operativo ya se vuelve casi intocable, ¿no? Porque lo definimos en octubre y ya no puede cambiar. Aquí tiene que estar cambiando y adecuándose y las cosas que no están jalando bien, rápidamente quitar los recursos para asignárselos a otras. Y finalmente, capacidades digitales en la gente. Tenemos que elevar mucho el IQ digital de nuestra gente con capacitación y tenemos que arreglar la plataforma tecnológica porque muchas empresas tienen sistemas que fueron creciendo como hongos y que hoy están desarticulados y no tienes una visión integral de los clientes y tienes problemas de servicio y tienes obsolescencia. Bueno, eso también hay que arreglarlo. Pero la tecnología es uno de los elementos, aquí lo ven, es un subconjunto del elemento 4. Sin visión, sin engagement, compromiso de toda la organización y sin una buena gobernanza, te vas a ir chueco, ¿sí? Y esta te dice un poco los mitos y las realidades de la transformación digital o la transformación de negocios en la era digital, ¿sí? Primero es lo digital es solamente el portal del cliente y el app, ¿no? Y ya dijimos que los procesos y el modelo de negocio también tienen oportunidades de innovación. Lo digital es para aquellas empresas que son business to consumer, o sea, no business to business. O sea, yo tengo clientes corporativos, por lo tanto no me toca. No, sí te toca. Y hay el ejemplo, por ejemplo, Pernod Ricard, una empresa distribuidora de licores, tuvo que transformarse y ellos eran un modelo B2B, ¿no? La manera correcta es dejar que la gente haga lo que crea que es mejor y que estas flores que surgen, estas ideas que surgen del fondo de la organización es lo que nos va a hacer que nos transformemos. Sí es importante que la innovación sea bottom-up, pero la dirección y la instrucción de cambio y la visión tiene que ser top-down. Si ejecutamos muchas iniciativas de transformación digital, llegaremos ahí. No, lo que va a hacer es que vas a tirar mucho dinero y no vas a tener un impacto importante. Hoy nuestro director de sistemas no rebuzna porque no se sabe el tono, entonces me lo voy a brincar y voy a hacer la transformación sin ellos, ¿no? Con mis proveedores, pues tampoco. Necesitas, si no hay un buen talento en TI, necesitas renovar esto, pero la transformación digital la tienes que hacer junto con el área de tecnología porque la tecnología es un factor muy importante de habilitación de nuevas prácticas de trabajo, etcétera. Ello la manera de realizar transformación digital es diferente para cada industria y compañía. No, hay un ADN común, como lo acabamos de ver, y hay unas metodologías como las vamos a ver que son comunes. Y la última es, oye, pues en nuestra industria, estamos en la industria de la construcción, no va a pasar nada, sí, el sector financiero entiendo y el de telecomunicaciones que va muy rápido, pero aquí seguimos haciendo lo mismo. Pues no es cierto, todas las industrias están siendo impactadas, ¿no? Hace unos años di un módulo de innovación y me sorprendí de todo lo que se está haciendo en la industria de la construcción con impresoras 3D, con Internet de las cosas, con inteligencia artificial. Bueno, entonces ya acabamos el primer tema, que es qué está pasando en el mundo, en esta cuarta revolución industrial y cómo tienen que cambiar las organizaciones en todas sus dimensiones y en su ADN. Ahora vamos a platicar doble clic de dos de los cambios importantes, cómo hacemos innovación y el tipo de liderazgo, y después ya entraremos a el qué y el cómo con mayor detalle de la transformación digital. Entonces entramos ahora al tema de innovación. Este es otro artículo del MIT, donde se llama Acelerando la innovación dentro y fuera. Es un estudio que hace el MIT, es
el reporte después del de Alineando a la Organización con su Futuro Digital. Y lo que encuentra el MIT en una encuesta en todo el mundo, 125 países, 28 industrias, 4.800 ejecutivos, es de que las empresas que están pudiendo transformarse digitalmente innovan más y de una manera diferente, y que la brecha con las que están todavía atoradas en sus primeros pasos de transformación es cada vez más grande. Entonces, aquí ven algunos de los cambios. El eje X es la madurez digital, o sea, cómo vas avanzando en tu transformación de negocios en la era digital. Entonces, las que están empezando, pues los porcentajes que respondieron estas preguntas afirmativamente fueron mucho menores que en una empresa madura. Y estos son que si la innovación es una fuerza, si mi organización me da suficientes recursos, tiempo, dinero, gente para apoyar la innovación, si mi organización cultiva y apoya una mentalidad emprendedora en los empleados, y si la organización ha logrado avanzar en su madurez digital en los últimos 3 años. Entonces, sí, las empresas que se están pudiendo transformar innovan más, hacen de la innovación una fuerza y cultivan una mentalidad emprendedora. ¿Sí? También el relacionamiento cambia. Aquí vemos otra vez en el eje X los grados de madurez, y aquí las preguntas son si mi organización cultiva alianzas con otras organizaciones para facilitar la innovación digital. Pues en las que están empezando, solo el 33%, en las más avanzadas el 80%. Nosotros, por ejemplo, en Grupo Val tenemos una FORE que es Grupo Profuturo, y Profuturo hace anualmente eventos donde busca startups que le puedan ayudar a complementar algunas de sus actividades de la cadena de valor. Oye, estos cuates son mucho mejores para el onboarding digital. Tienen información que con la huella digital pueden suscribir mejor a un cliente. Bueno, pues eso lo puedo aprovechar en lugar de tratar de hacer yo todo, ¿no? Y ya vimos que ni la NASA pudo, ni Bayer o Pfizer pudieron, pues tampoco o sea, ya entendí que me puedo complementar con empresas más chiquitas, más emprendedoras, más ágiles, más innovadoras. La innovación también ahora se hace menos en los centros de investigación y mucho más en equipos interdisciplinarios. Entonces tenemos que aprender a trabajar con gente de otras disciplinas y a poder tener un trabajo colaborativo productivo. Y las métricas tienen que ser también diferentes. Tenemos que poder evaluar las empresas que van avanzando más en su madurez. Aquí los colores es la etapa de madurez, y aquí las preguntas están en el eje X. Usan equipos cross-funcionales que además les dan autonomía. Tienen indicadores que premian el equipo, no el desempeño individual, y desarrollan un tipo de liderazgo que fomente este trabajo de equipo y el que la gente dé lo mejor de sí mismo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de una empresa que fue muy exitosa en esto es CarMax. Este es el CITO, Shamin Mohammad, y su experiencia. CarMax tiene estos equipos de 7 a 9 personas multifuncionales. em, los equipos son muy autónomos, ¿no? Ellos tienen un objetivo, pero deciden cómo alcanzar el objetivo y qué experimentos hacer, y cada 2 semanas se reúnen para compartir sus aprendizajes con los otros equipos, y él considera que gracias a eso pudieron transformar a la empresa en una empresa omnicanal, ¿no? En el equipo hay gente que es el gerente de producto, que normalmente es de negocio, un líder de ingeniería o desarrollador, que es el que entiende más de cómo hacer la solución en la tecnología, alguien que ve la parte de experiencia del cliente, y otros roles. Entonces, lecciones aprendidas sobre innovación: no trates de innovar, verte al ombligo e innovar solo internamente. Compleméntate con aliados, acércate a universidades, a emprendedores, a fundaciones, a laboratorios de investigación, al gobierno, ¿no? O sea, todo lo que se pueda, de donde pueda haber talento para innovar, ¿sí? Segundo, checa cómo estás premiando a tu gente e incentivando los buenos comportamientos, ¿no? Y para estos equipos multifuncionales, la claridad de objetivos es lo más importante, y la autonomía.
Elimina las jerarquías como este globo, pónchalo. O sea, necesitas tener una organización mucho más plana y gente mucho más empoderada que se atreva a hacer, a tomar riesgos. Y pon barandillas éticas. Sí, por ejemplo, con la inteligencia artificial puedes tener efectos negativos, ¿no? Si no tienes cuidado en qué datos utilizaste para entrenar el modelo, cómo lo probaste, etcétera. Entonces, ya hablamos de innovación en la era digital. Ahora vamos a platicar de liderazgo en la era digital. ¿Cómo tenemos que cambiar nosotros, que tenemos gente a nuestro cargo, para poder competir en la era digital? Y otra vez es otro estudio del MIT. Ellos tienen un centro de negocios digitales, por eso uso tantas referencias de ellos. Y es una encuesta en 120 países con más de 4.394 líderes globales, ¿no? Y lo que hice el estudio es, van a encontrar, ahorita les voy a poner algunos resultados, es de que los líderes estamos fuera de contacto con qué implica competir en la era digital, ¿no? Y además tenemos que cambiar nuestros comportamientos si queremos que nuestras organizaciones tengan éxito, ¿sí? Entonces, para poder transformar a las empresas en las que estamos o a las instituciones en las que estamos, tenemos que empezar por cambiar nuestro propio chip y reinventarnos a nosotros mismos. Entonces, les decía yo, principal resultado es que los ejecutivos de todo el mundo, no es de México o de Latinoamérica, es de todo el mundo, están fuera de contacto, ¿no? O sea, no entienden este fenómeno de la cuarta revolución industrial, de los dominios impactados, de que la velocidad es exponencial, de que vas a tener que tener más diversidad para tener éxito, ¿sí? Entonces, los líderes no se dan cuenta, ¿no? Y sin embargo, siguen teniendo el control de las decisiones estratégicas, de las decisiones sobre a quién se contrata, a quién se promueve y de todo lo que es la cultura de la organización, ¿sí? Pero dice el MIT, esto no va a ser por mucho tiempo. Las empresas que no cambien su liderazgo no van a poder competir. Estos son algunos de los resultados que nos pueden hacer que nos queramos ir a Garibaldi a tomarnos un curadito, ¿no? De la tristeza. Solo el 12% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que sus líderes tienen la mentalidad correcta, ¿sí? Solo el 40% considera que las empresas están ya teniendo iniciativas robustas para construir el liderazgo que se requiere. Y solo el 48% dice que están preparadas para competir y menos del 10% consideran que los líderes tienen las habilidades adecuadas. Entonces, pues, estamos reprobados en todo, ¿sí? Y aquí les puse a Peter Drucker que dice, a ver, el chiste es repensar liderazgo y hacer las cosas correctas, no solo ejecutar lo mismo que hemos venido haciendo. Otros hallazgos que entristecen, no se entiende la era digital, entonces no conocen, por ejemplo, estas herramientas muchas veces los jóvenes ya las conocen mucho más que los ejecutivos de alto nivel en las organizaciones, como el ChatGPT o el Gemini, ¿sí? Y cuando tratas de transformarte, entras en cortocircuito con el ADN que ya está establecido y los procesos establecidos y las reglas establecidas, porque somos lentos, poco ágiles, normalmente estamos fragmentados, somos muy jerárquicos, y eso no nos va a permitir que cambiemos. Entonces tenemos que estar dispuestos a dar un paso para atrás y a cuestionar esos tabúes organizacionales como el organigrama y la toma de decisiones. Ahora, no todo es malas noticias, también hay cosas que en la era digital, que eran válidas antes en la era industrial y que siguen siendo válidas en la era digital, como por ejemplo el ser más transparente, el ser auténtico, la colaboración, la empatía, la honestidad, la integridad, la inspiración. O sea, estos son valores que eran importantes y que hoy son inclusive más importantes, ¿no? Para lograr que todo el mundo se suba al barco, como la transparencia, la autenticidad, el, el, el crear el futuro con la gente y no solo pensar que la gente está hecha solo para obedecer lo que dice el jefe, ¿sí? Entonces los ejecutivos tienen puntos ciegos, no es que sean malas personas, ¿sí? Pero si no cambiamos la manera como pensamos, no vamos a tener nuevos resultados. Entonces, en el paper dice, no es que sean malas personas que tienen puntos ciegos, como el que tenemos cuando vamos manejando y del lado atrás a la derecha no vemos a la motocicleta que está ahí, ¿no? Entonces, uno, no entendemos las tecnologías digitales y el impacto. Dos, no vemos
el camino hacia adelante, qué tenemos que hacer y nos empezamos a bronquear cuando las cosas no están cambiando, ¿no? Porque no hemos cambiado el pensamiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gran líder en esta nueva economía? Pues la receta no les va a sorprender. Tienes que rodearte de buena gente, de buen talento y construir equipos grandiosos que colaboren y que no estén picando los ojos. Tienes que entender cómo la tecnología transforma tu negocio porque no es algo que puedas dejar afuera. Hoy la estrategia de la empresa, si no tiene todo el poder de lo digital, no va a ser exitoso. Em, Tienes que ser más rápido y adaptarte a los cambios, pensar estratégicamente, pero también meterte al detalle, no jefear, y generar la confianza, que es el activo más importante que debemos de lograr. Y que muchas veces los empleados desconfían de los jefes, pues porque hemos sido poco transparentes, poco auténticos, ¿no? Y con ellos. Y esta me gusta mucho porque tiene un resumen de los comportamientos, no son todos, pero hay comportamientos en tres columnas, aquellos que se erosionan, o sea, que eran efectivos en la era industrial y que ahora en la era digital ya debes de dejar de practicar estos porque solo te van a llevar al fracaso. Los enduring, que son los que permanecen, eran importantes antes y siguen siendo importantes, y los emerging, los emergentes, que son los comportamientos que antes no pensábamos en ellos en la era industrial, pero que ahora son importantes en la era digital. Entonces, o sea, debes de fomentar un liderazgo en el que ya no haya que pedir permiso, en el que no tengas que ser todo de la misma manera, o sea, protocolos sin excepciones, en donde siempre el command and control, o sea, el jefe da las órdenes y tú lo que quieres es que las sigan al pie de la letra, donde el jefe sabe la estrategia, pero la gente no, y donde el jefe se mete luego hasta ver el último tornillo, ¿no? La microgestión en lugar del empoderamiento, y donde los planes a largo plazo son inflexibles, ¿no? Esos son los comportamientos que ya no debes de hacerlos en la era digital y que fueron importantes y fueron exitosos en la era industrial. Los que permanecen es dar una visión, eso siempre ha sido importante, a hoy lo es aún más, enfocarte en la rentabilidad, el desempeño, el valor que generas, centrarte en el cliente, ¿no? Se dice fácil, pero realmente ponerse en los zapatos del cliente luego es difícil, predicar con el ejemplo, ser íntegro, ético, asumir riesgos. Y los interesantes aquí del lado derecho, los emerging, son el propósito. O sea, yo quiero trabajar en esta organización porque me siento identificado con el impacto que tiene en la sociedad o en lo que quiere lograr. Eh, el trabajo tiene que ser algo que te apasiona, los datos las decisiones las tienes que tomar con base en datos, autenticidad, empatía, inclusión y humildad. ¿Sí? Estas son cosas que ya algunos, el nivel 5 de liderazgo, pues no es un paper tan reciente, ¿no? Como ahí habla de la humildad y la determinación profesional, pero se han vuelto muy importantes, ¿no? Y ya no es solo de dientes para afuera, o sea, las empresas que lo creen son las que están pudiendo transformarse, ¿no? Aquí hay una empresa muy exitosa del sector de telecomunicaciones, la directora general dice que la toma de decisiones de arriba hacia abajo es una cosa del pasado, que el liderazgo tiene que ser democratizado y que la toma de decisiones tiene que ser más distribuida, ¿no? Que la gente tiene que sentirse dueña de lo que está haciendo, ¿no? Y por eso es que es importante que pueda tener esa autonomía para hacerse responsable, ¿no? Y rendir cuentas sobre las decisiones, ¿no? Lo más importante, el comportamiento enduring más importante es la confianza, ¿sí? Es el director general de Johnson Johnson, una empresa muy grande del ramo médico, farmacéutico, ¿sí? Y dice, lo único que tenemos al final del día, dice, es ser honestos, confiar y ser dignos de confianza. Si se rompe ese eslabón de la cadena, es imposible ganarlo de regreso, ¿sí? Entonces, los tres atributos más importantes de los líderes exitosos es construir esta confianza entre los miembros del equipo, ¿sí? Y toda la organización y hacer las condiciones para liberar esa energía y creatividad en sus equipos de trabajo, ¿sí? Y sí tener
un balance entre los objetivos del grupo y también individuales, o sea, pero los de grupo son muy importantes, ¿no? Y no se vale que seas la estrella solitaria, ¿no? Tienes que jalar al equipo y ayudar a los demás. Bueno, entonces fíjense, ya hablamos de qué es la cuarta revolución industrial, ya hablamos de qué es cómo se tienen que transformar los negocios o las instituciones en la era digital, cómo innovan de manera diferente, más abierto, con alianzas y con equipos multifuncionales empoderados, y que los líderes tienen que dejar de dar órdenes y tienen que crear un ambiente inspirador y permitir el talento de sus equipos, ¿no? Y crear una cohesión, armonía, confianza para poder entre todos construir el futuro, porque el futuro es muy incierto y tenemos que entre todos ayudarnos a caminar exitosamente ese camino que es complicado. Ahora vamos a entrar a estas últimas dos partes de la plática, que es qué es la maestría digital y el qué y el cómo de la transformación digital. ¿Sí? Entonces, aquí se me marcó una cosa en el pizarrón, pero una raya, no sé cómo apareció, pero bueno, ya está aquí otra vez. Ok, esto es de este otro libro, de Westerman, Bonetti y McAfee, ¿sí? Y está interesante, o sea, él dice, mira, hay una buena noticia, ¿no? Las empresas que logran su transformación digital o el dominio digital, les llaman ellos, ¿sí? Son empresas que hacen, o sea, no es una ciencia oculta. Se puede tener un plan de cómo volverse una empresa exitosa en la era digital, ¿sí? Y vas a tener que desarrollar dos tipos de capacidades, capacidades digitales y capacidades de liderazgo. Las capacidades digitales, ¿sí? Es invertir en tecnología para mejorar la experiencia del cliente, los procesos o el modelo de negocio, y las capacidades de liderazgo es lograr esta transformación, ¿sí? Y tenemos cuatro cuadrantes. Abajo a la izquierda están los principiantes, arriba a la izquierda están los que están a la moda, los fashionistas, abajo a la derecha los conservadores y arriba a la derecha los digital masters. Entonces, los maestros digitales, que son los que están aquí a la derecha, que desarrollan capacidades digitales y capacidades de liderazgo digital, ¿sí? Este, hacen eso. Aquí hay empresas que hicieron esto, ¿no? Y lo bonito del libro es que son puras empresas que no son Google y Microsoft y todas las estrellas de Silicon Valley, ¿no? Meta, sino que son empresas tradicionales como Codelco, que es minera, Nike, que hace productos deportivos, artículos deportivos, Asian Paints, pinturas, Northwestern productos financieros, ¿sí? Son grandes empresas en industrias, algunas que son más conservadoras, ¿no? Y que también se han podido transformar. Entonces, esto no solo es para las empresas que hacen software, es para cualquier organización. Em, y aquí está la prueba del pudín. Ellos clasifican a las empresas, tienen un ecosistema de socios ahí en el MIT y hacen frecuentemente encuestas, y encuentran que las empresas que lograron los dos tipos de capacidades de liderazgo digital y capacidades digitales en procesos, clientes o modelo, son 26% más rentables que el resto y crecen 9% más que el resto. Y las que no han empezado, las beginners, están por abajo de la media de su industria, o sea, 24% menos rentables y menos 4% en crecimiento en ventas, ¿no? Entonces, sí hay un incentivo económico importante si haces esta transformación, y es esto, tener éxito en la era digital. Entonces, ya decíamos, el qué y para qué de la tecnología son las capacidades digitales, y transformar al negocio es la parte del liderazgo digital, ¿sí? Estas empresas usan la analítica y entienden mejor a los clientes no porque está de moda, sino para poder dar las ofertas de valor más adecuadas. Facultan a los empleados porque ya entienden que necesitamos a toda la gente transformando. El que sabe mejor del proceso y el que puede tener la mejor idea de cómo mejorarlo es el que está ahí, no el que hizo el doctorado en economía en otra parte del mundo. Em, y las capacidades de liderazgo es lograr el compromiso de toda la organización hacia una visión común, ¿sí?
eso de dejar que mil flores florezcan, sí vamos a aprovechar la innovación, como ya dijimos, vamos a tener equipos empoderados que van a hacer la innovación de abajo para arriba, ¿sí? Pero la visión y el mandato de cambio tiene que venir de arriba, por eso el liderazgo tiene que ser un liderazgo que esté convencido de esa visión transformadora y compartida, ¿sí? No, si tienes el compromiso de la alta dirección, eh, vas a poder vencer los obstáculos que te vas a encontrar en el camino. Sin ese apoyo, cuando empiece a haber problemas, te vas a echar para atrás y te vas a quedar en lo peor de los dos mundos, ¿no? Entonces, los beginners son los que están abajo a la izquierda, están empezando su viaje digital, no entienden que la tecnología es un activo estratégico, creen que la oportunidad digital es para otras industrias, aquí no se cuecen así las habas, aquí tenemos regulación que no nos permite innovar, ¿no? Y bueno, ya vimos, por ejemplo, el sector financiero. Pues, México fue de los más avanzados en la regulación de fintech, ¿no? Hace ya algunos años. Entonces, sí, todo está cambiando. Estos están todavía arrancando los motores. Los fashionistas sean los de arriba a la izquierda. Ellos no se esperan para actuar. Cuando sale la última solución que ya está habilitada por inteligencia artificial, la compran, la implementan, pero cada unidad de negocio camina por su lado, a su velocidad, ¿no? No hay un buen gobierno de la innovación y por lo tanto acaban teniendo a veces duplicaciones y pocas sinergias, ¿no? Dos plataformas de colaboración, tres iniciativas de marketing móvil en una empresa, ¿no? Entonces, ellos sí son rápidos para adoptar la tecnología, pero necesitan un mejor liderazgo para hacerlo de manera más efectiva. Los conservadores están abajo a la derecha, son aquellos que tienen un perfil opuesto a los fashionistas. Ellos sí tienen un buen liderazgo, o sea, una buena gobernanza, y saben por qué están tomando las decisiones, ¿no? Pero son demasiado analíticos, demasiado conservadores y no están innovando a la velocidad que se requiere. Y los Digital Masters, los maestros digitales, ellos sí tienen las dos tipos de capacidades. Aprovechan la tecnología para mejorar y también toman las decisiones de manera adecuada, ¿no? Entonces, por eso les puse a Yoda como maestro digital, ¿no? Aquí es lo mismo que ya vimos, ¿sí? Y entonces ahora vamos a platicar un poquito de el eje Y, no lo voy a tocar, que son cómo mejorar la experiencia del cliente, cómo mejorar los procesos y cómo innovar el modelo de negocio, porque no nos daría tiempo. Me voy a concentrar en el eje X de liderazgo, porque eso yo creo que es muy interesante, el cómo lograr la transformación de la organización. No el que quiero transformar la experiencia del cliente, que es una experiencia wow, y el proceso quiero que sea sin grasa y que sea eficiente y que sea seguro. Eso sí, todo lo queremos, ¿no? Pero ¿cómo haces el cambio? Entonces, cuatro elementos. El primero es la visión, elaborar una visión digital. Aquí hay el ejemplo de esta empresa francesa que hacía las páginas amarillas. ¿Se acuerdan de la sección amarilla aquí en México? Que llegaba una vez al año y era un directorio donde encontrabas pues, los proveedores, ¿no? De servicios y de productos. Y pues en la era digital ya no ves estos libros amarillos, ¿no? Y la empresa, una empresa muy exitosa, pues se dio cuenta de que en la era de Google, de Craigslist, de Yelp, de todos estos buscadores, pues quién iba a comprar estos libros, ¿no? Y Francia ya había tenido impactos de la era digital. Cuando empezó el Internet, ellos tenían una cosa que se llama Minitel. Luego vino las burbujas de las dot-coms en el año 2000, pero los empleados estaban muy contentos en la empresa, pero cuando la empresa le empezó a ir mal, culpaban a la administración de la caída de las ventas. No habían visto, por eso está este cuate con el antifaz, que la era digital, ese negocio de los libros amarillos ya no tenía sentido, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jean-Pierre Remy, el CEO de Páginas Amarillas? Pues hizo una visión de decir, a ver, nuestro negocio no es hacer los libros amarillos, nunca lo ha sido. Esa era la manera como cumplíamos con nuestra misión, que nuestra misión es conectar a pequeñas empresas con clientes locales, ¿sí? Ah, bueno, entonces si es eso y el libro no es el objetivo, sino la conexión, pues puedo aprovechar la era digital. Y lo que hizo es hacer alianzas, ¿sí? Se puso como objetivo
más que duplicar los ingresos digitales. Él se volvió el contador de historias más importante, el chief storyteller, porque él estaba hablando con los inversionistas, cómo iba a ser la visión para que pudieran confiar en él, con los empleados para que se subieran al barco. Se trajo nuevos ejecutivos de otras industrias que conocían más a la era digital, se reentrenó a los vendedores, se aumentó el IQ digital en la organización, se hicieron alianzas con Google, etcétera, y esto logró que la empresa se transformara. Y hoy es una empresa que conecta en pequeñas empresas con clientes locales, pero que ya no hace libros amarillos. El segundo elemento que tenemos también que tener en nuestra transformación es con esa visión, que ese es el primer paso. Ahora lo que tenemos que hacer es que todo mundo se suba, la compre, se adueñen de ella, la retroalimenten, ¿sí? Si los empleados lo creen y se entusiasman, vas a llegar al destino, ¿sí? Si tienes empleados leales, vas a tener clientes leales. No puedes tener clientes leales si los empleados no sienten que son parte de la ecuación. Entonces necesitas usar todos los medios de comunicación y verdaderamente mostrar esos hábitos de los o comportamientos de los líderes emergentes, que era la autenticidad, la transparencia, la empatía, para poder realmente que la gente participe y se atreva, ¿no? Mucha gente tiene miedo, ¿no? Y está viendo los problemas que hay en la organización, pero no se atreve a decirlos, ¿no? Porque va a decir, me corren. Entonces, ¿qué pueden hacer los líderes para lograr el compromiso? Usar las redes sociales dentro de la organización, todas las herramientas de colaboración, wikis, microblogs, post, lo que quieran, ¿no? Todo para que todo el mundo pueda participar en la conversación. Alentar las conversaciones abiertas y, por ejemplo, estar dispuesto a que los empleados te hagan preguntas de hoy, ¿por qué tomaron esa decisión? ¿Por qué vamos para allá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes la estrategia se quedaba en la parte alta de la pirámide, ¿no? Y la gente de abajo no sabía por qué estaban pasando las cosas. Ya no te puedes dar ese lujo, porque la gente que está abajo es la que más te puede ayudar a saber qué tienes que hacer para cambiar. Pide a tus empleados que te ayuden a co-crear la solución. Sí, si te ganaste su confianza, entonces ellos sí te pueden ayudar y entonces sí vas a hacer no te van a llegar los competidores ni a los talones. Una empresa que lo hizo, les decía yo, Pernod Ricard, este distribuidor de licores, ellos dijeron, vamos a subir a toda la empresa. El mundo digital ha hecho que nos tengamos que estar más cerca del consumidor final, no del distribuidor, no de la europea o de Walmart, donde se venden mis productos, sino del cliente que compre esos productos. Entonces vamos a tener más presencia en las redes sociales, vamos a tratar de crear una comunidad de clientes de nuestros productos para hacer ofertas de valor para ellos, vamos a usar datos para segmentar mejor y vamos a pedirle a la gente que nos dé ideas de cómo ser mejores, ¿sí? Y entonces, en su publicidad hacia afuera, eras un nuevo amigo cada día, que cómo lo haces, pues echando un tequilita con ellos o un whisky. Y aquí ellos dijeron, dentro de la empresa haz un nuevo amigo cada día. Y pues se conectaron a los 19,000 empleados y el chiste es que toda la gente está participando en dar ideas de cómo podemos mejorar a Pernod Ricard, ¿sí? Y son gente que está en diferentes países, no hay límites geográficos, ni funcionales, ni jerárquicos, ¿no? Hay retos que se ponen y la gente participa en esto por su propio entusiasmo y compromiso, ¿no? Y claro, para que pudieran hacerlo de manera adecuada, tuvimos que capacitarlos en el uso de las tecnologías. Ellos son grandotes, entonces tienen hasta su propia universidad donde compraron material para que todo el mundo pueda subirse del era digital, ¿no? Y crearon este rol de campeones digitales, de gente que le ayuda a otra gente a utilizar las herramientas, ¿no? El tercer elemento del eje X es la gobernanza. Gobernar viene del griego, que gobernar quiere decir decidir. ¿Qué quiere decir esto? Pues, o para qué decido? Para lograr dos objetivos, para coordinar mejor la transformación y para compartir recursos escasos o habilidades escasas, ¿no? ¿Y cómo tomo decisiones? Pues normalmente los mecanismos de gobernanza pueden incluir a comités o a roles de liderazgo o a unidades digitales compartidas. Y cada mecanismo tiene fortalezas y debilidades. Entonces,
Em, por ejemplo, los comités, ¿para qué sirven? Pues para fijar políticas y son normalmente los que asignan, ven cómo va el proceso de transformación global, qué está jalando, qué no está jalando, a dónde le tenemos que meter más recursos, qué iniciativa tenemos que detener porque no funcionó. Las decisiones de asignación de recursos y de coordinación del proceso son los comités. Los roles de liderazgo son como estos campeones digitales de Pernod Ricard, que son los que entienden más del proceso de transformación, entienden más de lo digital y ayudan al resto de la gente a subirse al barco. Y las unidades digitales compartidas son como lo que hizo Banorte con el doctor José Antonio Murillo, crearon un equipo de analítica para todo el banco porque no había científicos de datos y gente de inteligencia artificial suficiente para ponerle en todas las unidades del banco. Entonces tenían una unidad que daba servicio a las otras, ¿sí? Ese es el tercer elemento, la gobernanza. Entonces, visión, lograr el compromiso de los empleados, instrumentar la gobernanza a través de estos mecanismos. El cuarto es el liderazgo tecnológico. Y entonces se abren tres. El primero es que tiene que haber una buena relación entre el área de tecnología y el área de negocios, ¿sí? Y si no hay una buena relación y están peleados, pues puede haber muchas razones. Puede ser que los servicios de sistemas están muy mal, puede ser que la personalidad del líder de sistemas no es la adecuada, puede ser que el negocio no entienda que este es un tango que se baila entre dos. Entonces tenemos que ayudar a que haya una buena relación entre tecnología y el negocio. Segundo, tenemos que invertir en nuestra gente. Tenemos que darles mucho más habilidades digitales, ¿no? Ahí no escatimen el presupuesto, ¿sí? MIT encontró que 77% de las empresas, la falta de habilidades digitales era un obstáculo para poderse transformar. Entonces tienes que invertir en que entiendan mejor qué es inteligencia artificial, qué es el Internet de las cosas, etcétera. Todas las tecnologías que vienen, la biotecnología, si son una empresa que va a ser afectada por eso. eh, eh, y eso va a implicar que también cambie las funciones de capital humano en las empresas, o en las organizaciones, porque vas a tener que buscar a la gente que tiene estas habilidades en los sitios donde ellos están, no en LinkedIn, sino te vas a meter a GitHub para buscar gente que entienda bien de cómo aprovechar, por ejemplo, cómo generar soluciones con inteligencia artificial. Y el tercer elemento de este cuarto eh, elemento del eje X de liderazgo digital es tener una buena plataforma, ¿no? Si, muchas empresas grandes, sobre todo, tienen una plataforma que se ve como el espagueti que ven aquí abajo a la derecha, ¿sí? A lo largo de muchos años se fueron haciendo aplicaciones y juntando y haciendo interfaces y acaba siendo una camisa de fuerza para poder transformar a la organización. Yo, por ejemplo, cuando fui director de sistemas en GNP teníamos 254 sistemas centrales. Entonces, si queríamos cambiar algo, me decía mi jefe, pues ¿por qué te tardas tanto en hacer un cambio? Le digo, pues si le cambio aquí puede brincar para allá, es como el perro que le rascas en un lado y mueve la pata, ¿no? O sea, tú hiciste un cambio chiquito y de pronto como todo está enchufado con todo, se acaba regando el tepache. Entonces teníamos que hacer pruebas extensivas para que no le diéramos en la torre a la operación y eso nos quitaba agilidad. Tenías que tocar muchas soluciones porque esto no era modular, ¿no? Entonces tienes que tener una arquitectura más modular, más ágil, aprovechar ahora, por ejemplo, la nube, ¿no? Para poder aprovechar servicios que están ahí, ¿no? Ya no todo tenerlo en la casa. Y tu arquitectura tiene que verse como un buen jardín, ¿no? No está todas las plantas, este, ahí crecieron como les fue dando a entender, ¿no? El destino, sino que tienes organizada la arquitectura para poder aprovechar los servicios. Esto, por ejemplo, le pasó a Amazon. Amazon empezó a crecer muy rápido, empezó su plataforma a parecerse un espagueti y Jeff Bezos, el CEO, les mandó un mandato de decir, a ver, no se vale que nos vayamos a volver un espagueti, tiene que haber interfaces claras a través de ahora lo que se llaman las APIs, Application Programming Interface, no se vale ninguna otra forma de comunicación entre procesos, todas las interfaces tienen que ser externalizables para que cualquiera las pueda usar. Y gracias a eso, Amazon pudo reutilizar mucho de lo que tenía en su sitio inicial de Amazon.com en otros negocios como Kindle, la de los libros electrónicos, como Amazon Prime de videos y de otro tipo de servicios.
y vendérselo a terceros, ¿no? Gracias a que su arquitectura era modular, ¿no? Entonces, fíjense, ya vimos, ¿sí? ¿Qué es la maestría digital? Entonces, ahora, ¿cómo le entras a esto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta brújula aquí, ¿sí? Que va a tener estos 4 cuadrantes. Ahorita están aquí en inglés, ahorita se los voy a poner en español, pero y no tiene que ser todo secuencial. Si hay un cierto orden, por ejemplo, el primer paso es enmarcar el desafío digital, o sea, crear conciencia de cómo la era digital va a afectar a tu organización o a la industria en la que estás, ¿sí? Eso es muy bueno y rara vez lo hacemos, no pensamos nunca en el futuro, ¿sí? Y hay mucha bibliografía y muchos sitios y mucha gente que está pensando en el futuro de la cerveza, el futuro de los seguros, el futuro de los servicios financieros, el futuro de la minería, el futuro del retail, etcétera, ¿sí? Luego tienes que ver qué tan lejos estás, ya que viste el futuro y que dijiste, pues yo voy a tener que competir o dar valor de esta forma, tienes que ver dónde estás ahora y pues tienes que verte al espejo y darte cuenta que igual eres muy burocrático, igual eres poco innovador, igual no tienes alianzas, ¿no? Entonces, evaluar tu madurez digital. A partir de eso, crear una visión y decir, y alinear al equipo directivo. Empiezas por la parte de arriba, quitar ese cuello de botella y que haya un convencimiento de hacia dónde vamos, ¿sí? Luego tienes que tener dinero para poder hacer la transformación. Entonces tienes que traducir esa visión en una ruta de iniciativas accionable, poner una gobernanza, comités, enlaces digital, o sea, roles de enlace digital o unidades digitales compartidas para poder asignar, reasignar los recursos de forma dinámica y tienes que priorizar y dejar de hacer cosas, ¿sí? Entonces, para poder transformar va a haber que meterle lana. Entonces, cosas que no sean tan relevantes, no las vamos a hacer, ¿sí? Porque si quieres hacer 200 cosas no vas a tener impacto. Tienes que enfocarte en muy pocas cosas. Ayer estuve en una acción de planeación, de un plan de transformación justamente de una empresa bastante grande y decían, solo 5 cosas pueden ser importantes, si no, nada es importante. Movilizar a la organización, como lo hizo Pernod Ricard. O sea, tienes que lograr que toda la gente entienda a dónde vamos, y que sean claras las señales, que no haya confusión y haya ese sentido de urgencia. Crear impulso y lograr el compromiso de la fuerza laboral, ¿sí? No va a ser de un día para otro ni por mandato, va a ser va a tenerse que ir permeando y que la gente se vaya convenciendo y tienes que escuchar sus inquietudes y empezar a avanzar si dices que vas a descentralizar la toma de decisiones, pues empieza por algún lado, ¿no? A hacerlo. Y luego para que la transformación no se nos atore, al principio empezamos con gorras, camisetas y mucho entusiasmo, y después cuando empiezan los problemas, pues todo el mundo se desconoce a la criatura, ¿no? Y aquí lo que queremos es que eso no pase. Entonces tenemos que alinear los incentivos para superar las barreras organizacionales, porque las organizaciones tenemos anticuerpos y querer cambiar una organización. Miren, yo estuve en el ITAM 11 años a cargo de la Escuela de Ingeniería. Bueno, pues de los individuos más resistentes al cambio son los profesores, ¿no? Porque son cuates que tienen una especialidad en su disciplina, hicieron su posgrado, su maestría, su doctorado. Y cuando le dices, oye, pero ¿cómo vamos a agregar valor a los estudiantes, no? Aguas, porque estas otras instituciones están avanzando más rápido que nosotros, ¿no? Son muy renuentes al cambio, ¿no? Entonces pasa en todos lados, ¿sí? Em, no es lineal, les decía, puedes trabajar en varios dominios, como por ejemplo empezar a escuchar a la gente, no te tienes que esperar a tener toda la visión, ¿no? Para poderlo hacer. Igual puedes empezar a meter algunos mecanismos de gobernanza. Entonces, este es el cómo, ¿sí? De la transformación digital. Fíjense, ya avanzamos hasta acá, entonces termino para dejar tiempo de preguntas, con la parte de por qué fracasan las iniciativas de transformación digital. Y van a ver que no hay, es muy parecido a lo que hemos visto. O sea, em, muchos esfuerzos de transformación fracasan porque no se entiende el alcance y lo profundo que es la transformación que tenemos que tener. Pensamos que es solamente la tecnología. Y los proveedores de tecnología te vienen a vender espejitos y te dicen, compra mi solución y con eso ya vas a poder competir en la era digital, ¿sí? Y se queda uno muy corto. Te gastas todo tu dinero en hacer el data lake,
meter X o Y plataforma y acabas en un pasito adelante, ¿no? Después de tanto esfuerzo, ¿no? Si bien te va, muchas veces te descarrilas, tiras dinero a la basura y no lo logras. Entonces, ¿cuáles son las 5 trampas que tenemos que evitar para que no nos atoremos en transformar a nuestra organización? Primero es em, entender, por eso el primer elemento de la brújula es enmarcar el desafío digital. Entender que esto no es más de lo mismo, ¿sí? Que hoy tenemos una capacidad casi instantánea, casi gratuita, mucho más confiable para conectarnos con nuestros clientes, con nuestros empleados, con las cosas. Que los datos hoy son un activo estratégico. Cuando se hizo este artículo decía, en los últimos 2 años se han producido el 90% de los datos de toda la historia de la humanidad, imagínate. Que la inteligencia artificial llegó para quedarse y va a tener un cambio muy grande en la manera como hacemos los trabajos. El que te va a desplazar no es un robot, seguramente, va a ser, pero sí va a ser alguien que hace lo que tú haces apoyado por inteligencia artificial, que lo va a hacer mucho más efectivo que lo que tú haces hoy. Y que podemos, gracias al Internet, a la conectividad, tener nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, pagos de suscripción, pago por uso, ¿sí? Si no tienes una visión clara de dónde vas, que sea tu guía, no vas a tomar bien las decisiones. Por eso es que la visión es importante, porque eso nos va a ayudar a priorizar y a gobernar bien la transformación, a mover bien el timón. Si no, nos vamos a quedar atorados. La segunda trampa es entender cómo es la economía en la era digital, ¿sí? A veces, cuando hay efectos de red, el primero en llegar crea un lock, o sea, una barrera para que entren otros. Por ejemplo, Facebook. Facebook durante muchos años, antes de Facebook estuvo MySpace, pero MySpace no llegó a tener tantos usuarios como Facebook y Facebook se volvió grandote. Entonces, ¿para qué ibas a estar en otra red social si todos tus cuates estaban en Facebook? Entonces era muy difícil que hubiera un competidor, ¿no? ¿O para qué voy a comprar cosas usadas en cualquier otro sitio que no sea eBay? Porque ahí están todas, ¿no? Todos los proveedores que están vendiendo cosas. ¿O por qué compro algo en un lugar que no sea Amazon cuando ahí están muchísimos proveedores más que en cualquier otra red? Entonces, a veces el llegar primero implica un premio, ¿sí? Y a veces no. Por ejemplo, en México había un proveedor de servicios de Internet CompuServe que tenía casi todo el mercado y pues, pero no había un efecto de red tan claro y acabó tronando, ¿no? La tercer trampa es no pensar en los ecosistemas y en un modelo de negocio de plataforma. Querer o pensar que tu negocio es necesariamente como lo has hecho en el pasado, donde tú eras el dueño de toda la cadena de valor, ¿sí? Ya les platiqué de Profuturo que quiere complementarse con startups, ¿sí? Y lo mismo pasa en otras de las empresas de nuestro grupo. Estamos buscando cómo apalancarnos con otras empresas, ¿no? Y crear ecosistemas. Pues las empresas más grandes son estas. Todas estas son modelos de negocio de plataforma, ¿sí? Y aquí viene otro libro donde te dice, bueno, antes las empresas normalmente eran proveedoras, ¿sí? Tu modelo de negocio era, tú controlabas toda la cadena de valor y lo que conocías de tus clientes, como vendías a través de distribuidores, era poco. Por ejemplo, si yo soy Sony y hago televisiones y las vendo a través de retailers como el Palacio de Hierro, Liverpool, Walmart, etcétera, pues ¿qué tanto conozco al consumidor final? Muy poco, porque le vendo yo a los distribuidores, ¿sí? O una empresa de seguros que vende seguros a través de los agentes o brokers, pues el que conoce al cliente es el agente, no es la compañía de seguros. Entonces, esto tienes un conocimiento parcial. Pero hay otros modelos, ¿no? Las empresas ahora, gracias al Internet, puedes tener un ecosistema y gracias a toda la analítica, las redes sociales, la huella digital que vamos dejando y fuentes externas, podemos tener un mayor conocimiento de los clientes. Entonces puedo yo volverme omnicanal porque entiendo mejor al cliente y soy como un concierge para darle cualquier cosa que él necesita. O voy más allá y conozco al cliente a fondo y yo le voy a dar las cosas que él necesita, aunque no sea yo el que se las dé, porque yo soy la plataforma como Amazon. Entonces muchas veces tú compras algo en Amazon y el que te surte es el proveedor del producto, no pasa ni siquiera ves por un centro de distribución de Amazon. Entonces,
Pero Amazon es lo que tengo en la cabeza cuando pienso en comprar algo, ¿no? Y Amazon a su vez tiene el ecosistema enorme de proveedores que surte a esa masa muy grande de clientes, ¿no? Y abajo a la derecha tenemos a empresas como PayPal, como Clip, aquí en México, que son plataforma de ecosistema, conocen poco al cliente porque tienen muy poca información de cada transacción, eh, pero tienen plataformas modulares que son enchufables y que pueden conectarse con cualquier jugador de ecosistema. Entonces, tercera trampa, piensa en modelos de negocio que sean diferentes al modelo tradicional de proveedor. Piensa en la posibilidad de volverte parte de ecosistema o impulsar un ecosistema y de aumentar el conocimiento de tus clientes, no solo con la información que tú sabes de ellos, sino la que puedes tener de otras fuentes de información. La cuarta trampa es solo poner atención a las startups, ¿no? Y tú eres un banco grandote y dices, híjole, pues estas fintech igual me van a sacar del mercado, ¿no? No pienses solo en los startups, o sea, piensa también en las empresas grandes como tú, que se están transformando más rápido que tú. Eso sí te pueden tener un impacto más grande porque ya tienen la escala para poderte pegar más fuerte, ¿no? Entonces, no pienses solo en los nativos digitales. Y el quinto es no considerar la dualidad de lo digital. O sea, sí hay procesos de nuestra organización que no los podemos estar cambiando todos los días. Por ejemplo, yo no puedo cambiar la contabilidad del General Ledger todos los días porque sería una locura. Pero hay cosas que sí las quiero cambiar todos los días, como por ejemplo mi portal de clientes, quiero hacer experimentos para ver cosa me va a lograr una mejor conversión, cómo puedo personalizar mejor las ofertas. Entonces, va a estar haciendo soluciones de tecnología que tienen poco cambio y que tienes que tener mucho cuidado, que es como un maratón, y otras soluciones que tienes que experimentar y equivocarte rápido como es un sprinter. Entonces, perdón. Ok, entonces llegamos a las conclusiones y nos va a dar todavía tiempo de platicar. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto hoy, que es esa transformación digital de las organizaciones o transformación de negocios en la era digital, ¿sí? Está más relacionada con la transformación de la organización en sí, o sea, en cómo hace su estrategia, en sus procesos, en su cultura, en su gente, en su organigrama, que con la tecnología per se. Para poder ser exitoso, tengo que desarrollar capacidades digitales que ayuden a mejorar la experiencia del cliente, que ayuden a mejorar mis procesos para hacerlos más efectivos y que me permitan explorar estos modelos de negocio distintos a los que había en la era industrial como el impulsor de ecosistema, el omnicanal. ¿Sí? Sin embargo, si no se cambia el liderazgo y los temas no tecnológicos, sí puedo usar la tecnología para lograr estas cosas, pero si no cambio la manera como concibo a la organización, como tomo decisiones, em, mi apetito de riesgo, la agilidad, que son los factores no tecnológicos, no va a poder tener éxito. ¿Sí? Entonces, los maestros digitales desarrollan estas capacidades digitales, pero también cambian la manera como toman las decisiones. El liderazgo digital requiere reinventarnos, ¿no? Reconocer nuestros puntos ciegos. Aquí ven un gatito que se ve como león, ¿no? Entonces tenemos que poner el ego en la basura y darnos cuenta de nuestras incompetencias y puntos ciegos para poder verdaderamente impactar a estos 5 dominios que nos decía Rogers: clientes, competidores, datos, innovación y valor, y a todos los elementos de la organización que vimos en la figura de la lámina anterior. ¿Sí? ¿Cómo voy a lograr la transformación? Vimos la brújula de la transformación digital, pero básicamente para movernos en el eje X hacia la maestría digital es crear una visión transformadora, lograr el compromiso de todos. La transformación no la vamos a hacer los jefes, es principalmente la gente que está en la operación, en contacto con el cliente, gobernar adecuadamente la transformación digital para poder eh, tomar las decisiones adecuadas en el proceso y corregir lo que vaya estando mal, y construir estas capacidades de liderazgo, fomentando una buena relación entre tecnología y el resto de la organización, em, y también aumentando las habilidades digitales de la gente y mejorando la plataforma tecnológica. Y con eso ya termino.
todos, en nombre de Música, la Asociación de Mujeres del Gracias. Sistema de Infraestructura de la Calidad, agradecemos a todos su presencia. Esperemos haya sido de utilidad. Gracias de corazón, Carlitos. Te seguiremos Muchísimas dando gracias. lata. Un abrazo a todos. Gracias. Bye.